Encontraron la bóveda subterránea que Ford nunca quiso que el público viera. Bajo las tranquilas calles de Dearborn, Michigan, se esconde algo que pocos ojos humanos han visto jamás. No es un búnker militar ni una bóveda de diamantes, es el corazón oculto de la historia automotriz mundial. Allí, bajo el frío suelo del Museo Henry Ford, yacen máquinas que vieron nacer imperios, terminar guerras y convertir sueños en acero. Cada coche en su interior lleva consigo el recuerdo de una época, un secreto de garaje que marcó el curso de la historia. Imagina abrir una pesada puerta metálica y sentir el aire de un viejo garaje mezclado con el aroma a grasa, cuero y misterio. El sonido del pestillo resuena como el comienzo de una confesión. Esto no es un simple desguace, es un santuario tecnológico. Es el lugar donde la humanidad guarda sus inventos más audaces, como si dijera al tiempo, no borres esto. Quienes entran sienten el mismo escalofrío que quienes entran en una catedral, solo que los santos tienen motores V8. En esta bóveda secreta nada se expone al azar. Cada vehículo, cada capó curvado y cada volante desgastado fueron elegidos porque representan un punto de inflexión en la civilización moderna. Hay coches que han llevado presidentes, otros que desafiaron las leyes de la física, e incluso máquinas que, a mediados del siglo pasado, ya soñaban con la electricidad. Es el tipo de colección que hace que cualquier ingeniero o soñador se replantee el significado del futuro. El guía de este tesoro oculto es el curador Matt Anderson, un hombre que habla con los coches como si estuviera entrevistando a testigos de guerra. A su lado, el presentador Tom Cotter, un cazador de rarezas, escucha historias que nunca se publicaron en los libros. Están ahí no solo para exhibir el metal brillante, sino para revelar las cicatrices invisibles de cada invento. Son los narradores de una época en la que cada pistón latía como un corazón humano. Y antes de que pienses que es un museo más, debes saber que muchos de los coches que hay allí nunca han visto la luz. Algunos fueron prohibidos por sus propios fabricantes, otros guardan secretos que cambiaron las leyes, y otros desafían todo lo que sabíamos sobre diseño y potencia. Es el tipo de lugar que nos hace comprender por qué la innovación nace en la oscuridad. Y es allí, en este silencio de metal y memoria, donde comienza nuestro viaje a través de la bóveda más misteriosa del mundo. Una colección como la de Henry Ford es demasiado grande para caber únicamente en las vitrinas de un museo. Y no es una exageración, es cuestión de logística. Piense en miles de piezas que requieren temperatura, humedad y luz controladas para evitar el envejecimiento prematuro. La bóveda nació de esta necesidad, preservar primero, exhibir después. Es como una unidad de cuidados intensivos para el patrimonio mecánico, donde cada coche recibe silencio, descanso y mantenimiento. Y sí, aquí el tiempo es paciente, y la prisa es enemiga de la perfección. Guardar algo en una bóveda no significa ocultarlo al público. Implica preparar la exposición adecuadamente. Entre el desmontaje, las inspecciones y la conservación, los vehículos rotan para mantener la vitalidad de las exhibiciones. Esto evita que los visitantes vean un museo congelado y a su vez prolonga la vida de las piezas. Es la diferencia entre exhibir un coche viejo y presentar una cápsula del tiempo que aún respira. Quienes gestionan la bóveda funcionan como directores de orquesta. Cada aparición tiene su propio tiempo. Otra razón crucial, la diversidad. Hay más que un Ford, hay un coche presidencial. Un prototipo que nunca llegó a las calles. Un fracaso monumental que dio lugar a más de 1000 éxitos. E incluso el autobús que se convirtió en símbolo de los derechos civiles. Esta variedad requiere investigación continua, repuestos específicos y pruebas periódicas. Imagine un restaurante con un menú de temporada, solo que en lugar de ingredientes utilizan aleaciones de metal, neumáticos centenarios y tapices originales. Es ciencia aplicada a la memoria. También hay una razón pedagógica. Cada vehículo es un aula portátil que solo aparece cuando tiene un contexto para destacar. Un ejemplo práctico, al hablar de seguridad presidencial, tiene sentido destacar la limusina de JFK. Al hablar del futuro de la movilidad, la Baker Electric cobra protagonismo. Si produce contenido, puede aprender de esta estrategia. Cree rutas curatoriales en sus videos y publicaciones, alternando temas para mantener a su audiencia enganchada sin abrumar a nadie. Y luego está el aspecto emocional, que no es poca cosa. La bóveda permite contar historias delicadas, como un proyecto audaz que salió mal, con cuidado, sin ruido de público, hasta que estén listas para el escenario. Es donde los comisarios afinan el tono de la narrativa, deciden el encuadre y ensayan la mejor manera de conectar con el público. Y ya que hablamos del escenario, la primera estrella en subir al escenario es un laboratorio sobre ruedas que anticipó tendencias y tecnologías por completo, la Ford X y así. Ford X100, 1952-1953. El laboratorio sobre ruedas.
El Ford X100 es uno de esos autos que parecen venidos del futuro y regresan solo para dar una lección de audacia. Creado en 1952 para celebrar el 50º aniversario de la marca, no fue un simple prototipo, fue un manifiesto en acero. Cada detalle, desde la suspensión independiente hasta la cabina futurista, decía: Ford no fabrica autos, crea posibilidades. Imaginen el impacto que eso tuvo en una década en la que las radios aún eran un lujo y el aire acondicionado, una ficción. La ingeniería del X100 sigue impresionando hasta el día de hoy. Su motor V8 E-Block con válvulas en cabeza era una auténtica joya mecánica, potente, suave y fiable. Pero lo que realmente impresionó a los ingenieros fue la suspensión trasera de Dion, una tecnología poco común en Estados Unidos en aquel entonces, que ofrecía una estabilidad sin precedentes. Mientras sus competidores se balanceaban sobre ejes rígidos, el X100 flotaba en las curvas con una elegancia casi europea. El coche también era un laboratorio de confort y gadgets, un auténtico smartphone sobre ruedas antes de que existieran los celulares. Tenía asientos calefactables, teléfono interno, sistema de afeitado eléctrico e incluso gatos hidráulicos integrados. Todo esto en 1953. Hoy parece una broma, pero piensen. ¿Cuántos conductores, décadas después, seguían esperando que estos lujos se convirtieran en estándar? El X100 no solo anticipó tendencias, enseñó al mercado lo que realmente significaba el lujo. Y no se trataba solo de comodidad. El diseño del X100 influyó en toda una generación de coches Ford y Mercury. Sus líneas fluidas, sus luces traseras futuristas y su parabrisas curvo inspiraron modelos de producción como el Thunderbird y el Lincoln Premier. Fue el coche que mostró a escala real cómo sería el futuro. Es como si Steve Jobs hubiera lanzado el iPhone en 1953, pero sobre 4 ruedas y con olor a gasolina. Hoy, el X100 reposa en la bóveda del Museo Henry Ford, resguardado como una reliquia sagrada. Representa el espíritu de experimentación, un recordatorio de que innovar implica arriesgarse a ser malinterpretado. Y quizás por eso, antes de ver limusinas presidenciales, vale la pena reflexionar cuántas ideas brillantes se han guardado en bóvedas como esta, esperando a que el mundo madure lo suficiente para comprenderlas. Lincoln Continental SS-100X, 1961, la limusina del presidente Kennedy. Algunos autos cuentan historias, otros dejan cicatrices. El Lincoln Continental SS-100X pertenece a la segunda categoría. Elegante, azul marino, con líneas suaves y un motor potente, parecía hecho para brillar en los desfiles. Pero ese brillo se desvaneció el 22 de noviembre de 1963 en Dallas. Este auto no solo transportó al presidente John F. Kennedy, sino a toda una nación en uno de los momentos más traumáticos de su historia moderna. Originalmente, era un Continental estándar de 1961, al menos hasta que Hess & Eisenhardt, empresa especializada en coches de estado, lo alargó y transformó. Ganó aproximadamente 1 metro más de longitud, asientos hidráulicos elevables para una mejor visibilidad y una burbuja de acrílico que parecía sacada de una película futurista. Irónicamente, esta cúpula transparente no era a prueba de balas. El coche más bonito del mundo se convirtió en cuestión de segundos en un símbolo de la vulnerabilidad del poder. Tras el asesinato, el mismo chasis fue reconstruido, repintado de negro y completamente blindado. Se convirtió en una fortaleza móvil. El banco, antes un objeto de exhibición pública, se convirtió en un escudo móvil y las ventanas de cristal en acero. Permaneció en servicio hasta 1977, como si los presidentes posteriores tuvieran que enfrentarse al mismo fantasma cada vez que embarcaban. Cada viaje era un recordatorio de que la seguridad, en política, nace de la tragedia. Técnicamente, el SS-100X era una joya de la ingeniería estadounidense, un V8 de 430 pulgadas cúbicas, suspensión reforzada y climatizador personalizado. Pero lo más impactante es el contraste entre forma y función. Un coche creado para provocar sonrisas terminó provocando luto. Y este contraste nos enseña algo profundo. A veces, el símbolo de la modernidad de una época se transforma. De la noche a la mañana, en un epitafio de su propio optimismo. Hoy, reposa en silencio en la bóveda del Museo Henry Ford como un monumento sobre ruedas. Los guías hablan en voz baja cerca, como si la historia misma aún exigiera respeto. Contemplar este Lincoln es contemplar el momento exacto en que terminó la inocencia estadounidense. Pero si cree que esta es la pieza más poderosa de la bóveda, espere a ver el siguiente vehículo, un sencillo autobús que se convirtió en el motor de la Revolución Civil. Autobús de Rosa Parks, Bimobladosi 857, el detonante de la Revolución Civil.
A primera vista parece un autobús viejo y deslucido, con pintura amarillenta y asientos de vinilo. Pero cualquiera que conozca la historia lo sabe. El vehículo N.12857 de General Motors es más que metal y tornillos, es una cápsula de valentía humana. Fue allí, el 1 de diciembre de 1955, donde Rosa Parks se negó a ceder su asiento. Un gesto sencillo pero tan poderoso que rompió el silencio de todo un país. A veces, las revoluciones empiezan con un digno no. Técnicamente era solo un autobús urbano, pero simbólicamente era un microcosmos de la segregación estadounidense. Los asientos delanteros estaban reservados para los blancos, los traseros para los negros. Cuando se llenaba, los pasajeros negros tenían que ir de pie, no por falta de espacio, sino por imposición. Imaginen el impacto psicológico. Rosa, una costurera cansada de agachar la cabeza, decidió no moverse, y este simple acto rompió todo un mecanismo social. El boicot a los autobuses de Montgomery, liderado por jóvenes activistas y apoyado por Martin Luther King Jr., duró 381 días, más de un año de resistencia pacífica. El transporte público se detuvo, las rutas cambiaron y el sistema racista comenzó a desmoronarse. Y todo empezó allí, en ese autobús. Cuando el Museo Henry Ford lo restauró, trató cada detalle con reverencia. Porque no se trataba solo de una restauración mecánica, sino de una restauración moral. Hoy, quien entra al número 2857 siente un escalofrío que no proviene del aire acondicionado, sino de la conciencia. El banco de Rosa Parks está allí, intacto. Las marcas del tiempo se han conservado, como cicatrices que revelan el precio de la libertad. Muchos visitantes lloran en silencio al darse cuenta de que la grandeza no reside en discursos apasionados, sino en pequeños actos cotidianos de valentía. Rosa Parks no planeó ser una heroína, simplemente decidió ser justa y pensar que este autobús casi desapareció, abandonado en un desguace de Alabama, usado como almacén, hasta que el Museo Henry Ford lo rescató, demostrando que incluso la chatarra puede contener el alma de una época. El número 2857 nos recuerda que el progreso no se mide por la velocidad, sino por la conciencia. Y mientras reposa en la bóveda, otra máquina cercana cuenta una historia diferente. La de un coche eléctrico que funcionaba cuando el mundo aún montaba a caballo. Baker Electric Victoria, 1912, el coche eléctrico de la Casa Blanca. Mucho antes de que Tesla acaparara los titulares, la élite estadounidense se desplazaba silenciosamente por las calles en coches eléctricos. El Baker Electric Victoria de 1912 era el epítome de este lujo limpio. Fabricado en Cleveland, Ohio, ofrecía algo impensable en aquel entonces: movilidad sin humo, ruido ni olor a gasolina. Las primeras damas estadounidenses, Helen Taft, Ellen Wilson, Edith Wilson, Florence Harding y Grace Coolidge, empuñaron este modelo como si fuera un cetro sobre ruedas. Su motor eléctrico funcionaba con baterías de 48 voltios, transmisión directa y alcanzaba una velocidad máxima de casi 48 km/h, modesta, pero más que suficiente para las calles de 1912. La ausencia de marchas y embrague hacía que el Baker fuera increíblemente suave, lo que deleitaba a las damas de la alta sociedad cansadas de la fuerza necesaria para arrancar los coches de combustión. Era el coche que irradiaba elegancia a través del esfuerzo. En lugar de un rugido agresivo, el sonido era de absoluto silencio. Técnicamente, el Baker era un prodigio. Sus baterías ofrecían una autonomía de hasta 112 kilómetros en condiciones ideales, superando a la mayoría de los coches eléctricos modernos de la década de 1990, una hazaña impresionante para un vehículo nacido hace más de un siglo. Y curiosamente se cargaba con enchufes domésticos estándar, lo que demuestra que el concepto de carga nocturna es más antiguo de lo que se cree. El diseño, con forma de carruaje cerrado, reflejaba la transición entre eras. El caballo dio paso a la corriente eléctrica, pero lo que realmente distingue al Baker Electric Victoria es su símbolo. En la era del carbón y el humo industrial, era el vehículo de las damas de la Casa Blanca, un mensaje de poder, modernidad y refinamiento. Era el coche de quienes podían elegir no ensuciarse las manos con grasa. Mientras que los hombres aún veían el automóvil como símbolo de fuerza, las mujeres demostraron que el verdadero progreso es aquel que trae ligereza. El Baker era serenidad en movimiento. Hoy, reposa en la bóveda del Museo Henry Ford como una reliquia del futuro que el mundo había olvidado por un tiempo. El auto que demostró en 1912 que la eficiencia y el lujo podían ir de la mano. ¿Y si cree que los fracasos tecnológicos solo nacen en el siglo XXI? Espere a conocer el próximo vehículo, un proyecto tan audaz que casi llevó a la quiebra a Chevrolet y casi borró un nombre de la historia, el infame refrigerado por cobre.
Chevrolet Copper Cooled, 1923. El fracaso que casi quemó a GM. Todo gran imperio industrial tiene su error legendario, y el de Chevrolet lleva el nombre de refrigerado por cobre en 1923. La marca decidió eliminar por completo el radiador, símbolo de la combustión. La idea parecía brillante, un motor refrigerado por aire, ligero, práctico y resistente a las heladas. Charles Kettering, el mismo genio que creó el arranque eléctrico, juró que esta sería la nueva era automotriz. Pocos sabían que estaban a punto de fabricar la primera pesadilla de producción en masa de General Motors. Se suponía que el motor de 4 cilindros, con aletas de cobre alrededor de los cilindros, disiparía el calor de manera uniforme. Pero lo que sonaba revolucionario en los laboratorios se convirtió en una tragedia en las calles. Los coches se sobrecalentaban, las válvulas vibraban y los pistones se agarrotaban en el tráfico. Era como intentar cocinar en una estufa y en un refrigerador al mismo tiempo. Los conductores se quejaban de que el coche se desbordaba incluso en invierno, y un Chevrolet avergonzado lanzó uno de los retiros silenciosos más grandes de la historia, retirando y destruyendo prácticamente todas las unidades. De los 759 producidos, poco más de 100 llegaron a los concesionarios. La compañía mandó reconstruir cada coche, borrando así las huellas del fallo. Solo quedan 2 ejemplares completos en el planeta, y uno de ellos sobrevive en la bóveda del Museo Henry Ford. Una ironía del destino. El fracaso de Chevrolet se conserva en la institución creada por su histórico rival. Pero eso es lo que hace fascinante a la bóveda. No solo conserva victorias, sino también las cicatrices que enseñaron a la industria a evolucionar. Técnicamente, la refrigeración por cobre no era un mal diseño, solo prematuro. El mundo aún no estaba preparado para depender de sistemas sin radiador, y los materiales de la época no soportaban la expansión térmica desigual. Décadas más tarde, Porsche, Volkswagen e incluso BMW demostraron que la refrigeración por aire podía funcionar, siempre y cuando aprendieran de los errores de este pionero. Y esa es la cuestión. La innovación sin paciencia es solo arrogancia disfrazada de progreso. Hoy, el coche duerme protegido bajo una luz controlada, con su metal aún marcado por las imperfecciones del pasado. Quienes lo observan de cerca ven más que un motor defectuoso, ven el precio de la prisa. El Copper Cooled es un silencioso recordatorio de que el futuro se cobra un alto precio a quienes tienen prisa. Y justo ahí, a pocos metros, otro vehículo cuenta la historia contraria: lujo absoluto, artesanía, el Rolls-Royce que perteneció a un banquero capaz de comprar cualquier error. Rolls-Royce New Phantom, 1926. Lujo a medida para la élite bancaria. El Rolls-Royce New Phantom de 1926 no era solo un coche, era un certificado de realeza sobre ruedas. Fabricado a medida para J.P. Morgan Jr., heredero del imperio financiero estadounidense, el vehículo reflejaba el estilo de vida de quienes no necesitaban demostrar nada a nadie. El simple hecho de que el volante estuviera a la derecha, incluso en Estados Unidos, ya era una declaración de poder. Las reglas son para otros. Era el tipo de coche que no se conducía, sino que se exhibía. Bajo el capó se alzaba un coloso. Un motor de 6 cilindros en línea de 7,7 litros con doble encendido y un par motor desbordante. No estaba diseñado para competir, sino para flotar. La ingeniería británica garantizaba un silencio absoluto, incluso a 100 km/h, una proeza para un coche de casi 3 toneladas. Los frenos, con licencia de Hispano-Suiza, ofrecían un control refinado que solo la aristocracia mecánica de la década de 1920 podía permitirse. Cada curva del Phantom se sentía como un homenaje a la comodidad. El interior era una obra de arte. Construido por Brewster & Co., el fabricante de automóviles estadounidense más respetado de la época, el Rolls de Morgan era una sala de estar tapizada de cuero, madera y silencio. El techo alto permitía entrar incluso con sombrero de copa, y el asiento trasero, tan ancho como un sofá, parecía diseñado para reuniones confidenciales entre banqueros. Cada detalle, desde el reloj de plata hasta la alfombra de lana escocesa, tenía un propósito: recordar al pasajero que estaba por encima del caos exterior. Lo curioso es que, a pesar de toda esta opulencia, el coche no era ostentoso. Era un lujo discreto, la misma clase de elegancia que los verdaderamente ricos practican hasta el día de hoy. Un refinamiento que no estride, simplemente se impone. Quien viera pasar el nuevo Phantom no oía el motor, sino la potencia. Era el sonido de un mundo donde el dinero era discreto y las palabras escasas.
Un recordatorio de que la verdadera autoridad se comunica con la postura, no con el ruido. Hoy, reposa en la bóveda del Museo Henry Ford, irónicamente junto a coches populares y experimentales. Un Rolls-Royce entre Fords y Chevrolets, un poético contraste entre sueño y realidad. Y al final de este recorrido subterráneo, el mensaje que susurra la bóveda se hace evidente. No hay historia sin contraste. Lujo y fracaso, poder y valentía, brillantez y sacrificio. Todos comparten el mismo espacio. Pero el viaje aún no ha terminado. La última puerta de la bóveda aún está por abrirse. Al final del recorrido por la bóveda del Museo Henry Ford, la sensación es casi espiritual. Ese espacio subterráneo no es solo un estacionamiento de reliquias, es una línea de tiempo materializada. Cada coche en su interior es una confesión de humanidad ante el progreso, la búsqueda, el error, el lujo, el miedo, la valentía. El X100 mostró el futuro. El Lincoln preservó el dolor. El autobús de Rosa Parks conmovió al mundo. El Rolls-Royce inmortalizó el poder. Es como si cada motor tuviera alma y cada volante una historia que aún nos guía. El museo no solo preserva vehículos, sino la esencia de la curiosidad. Hay prototipos que fracasaron, símbolos que inspiraron generaciones y máquinas que desafiaron a los gobiernos. Y esto nos recuerda algo simple: no hay innovación sin experimentación. Todo éxito trae consigo el eco de un error olvidado, guardado en la bóveda de la memoria colectiva. La bóveda es un espejo de la humanidad. Muestra cuánto hemos fracasado, cuánto hemos aprendido y cuánto aún soñamos con acelerar. Lo más curioso es darnos cuenta de cómo estos coches se conectan con nuestras propias historias. ¿A quién no se le ha sobrecalentado un proyecto? ¿Quién no ha conducido hacia el futuro sin saber si el motor duraría? Ver el Copper Cooled junto a un Rolls es como comprender que la bancarrota y la fortuna son solo capítulos diferentes de un mismo libro. Y este libro tiene un mensaje claro. Lo que guardas en tu bóveda personal determina cómo te recordará el mundo. Ahora, cierra los ojos e imagina que cada una de estas máquinas es un fragmento de tiempo congelado, esperando a alguien lo suficientemente valiente como para volver a girar la llave. Porque el futuro pertenece a quienes se atreven a restaurar el pasado. Así que, dime, si pudieras elegir solo un vehículo de esta bóveda para conducir un día, ¿cuál sería? ¿El prototipo del mañana? ¿La limusina que hizo llorar a la historia? ¿O el autobús que cambió el mundo con un no? Comenta abajo cuál de estas historias te conmovió más. Y si, como yo, crees que el pasado aún guarda lecciones ocultas bajo capas de polvo y cromo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aún quedan decenas de coches durmiendo en esta bóveda, y cada uno guarda un secreto que revelar. El tiempo puede intentar borrar la memoria, pero mientras haya gente curiosa como tú, la historia seguirá en marcha.